Biblia en el libro de Primera Pedro, capítulo número 1. Primera Pedro, capítulo número 1. Vamos a continuar con el estudio del libre albedrío. Y ya vamos en el cuarto. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Vemos de vuelta y trátenlo de entender y tratar de interpretarlo por ustedes. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Antes de entrar de lleno con el tema de los 5 puntos del calvinismo, hay que conceptualizar algunas palabras. Porque muchas veces cuando uno habla con una persona que es calvinista, toma determinadas palabras y piensa que con esas palabras que aparecen en un versículo, ya está apoyando su postura. Dice elegidos, y la palabra elegidos en el griego es eklektos, que significa elegidos, no hay ninguna variación, significa elegidos, no hay otra forma de traducción, es elegidos, punto. ¿Por qué aclaro esto? Porque nosotros debemos entender que somos elegidos. La última parte del versículo tampoco tiene mayor dificultad para interpretar. Dice que hemos sido santificados por el Espíritu. Cuando hemos recibido el Espíritu hemos sido santificados, separados. Tenemos una vida distinta, una vida separada. Para ¿obedecer a qué? Al mensaje de salvación que Dios nos ha entregado. Y cuando hemos obedecido ese mensaje, hemos sido limpiados con la sangre preciosa de Cristo. Pero aparece una palabra que le hemos pasado por alto, y es la palabra presciencia. ¿Qué significa la palabra presciencia? La palabra presciencia viene del griego prognosis. Esto le he gustado a Panky, que me mandaba mensaje con la palabra prognosis. Prognosis. De ahí la palabra gnosis viene agnóstico, gnosis, que es otro tema, que teníamos unos vecinos que se dedicaban a estas cosas, gracias a Dios ya se fueron, pero son un poco medio espiritistas. Prognosis, que significa un previo conocimiento, al igual que prognosco, es una palabra similar, que significa un previo conocimiento, una presciencia. Presciencia es pre-saber, ciencia significa saber, conocimiento. Es un preconocimiento. Entonces, el versículo dice así: hemos sido elegidos según el preconocimiento de Dios, a través de la santificación del Espíritu Santo, a través de haber obedecido el mensaje, a través de ser rociados por la palabra de Dios, hemos alcanzado la salvación. O sea que la elección de Dios se ha basado en ¿qué? En su preconocimiento que tenía de nosotros. Vamos a tratar de... Hay mucho material, vamos a tratar de dar lo más expuesto posible, así tratemos de no pasar de las 11 de la noche. Nosotros hemos sido escogidos por Dios, pero a través de su preconocimiento. Vamos a ir al punto 1 de este mensaje, y es: hemos sido elegidos por parte de Dios. Porque el calvinista tiene la costumbre de decir nosotros hemos sido escogidos, como si nosotros pensáramos que no hemos sido escogidos. Nosotros sí aceptamos que hemos sido escogidos. Lo que no aceptamos es la elección incondicional, o sea, de que Dios ha dicho: vos te salvas, vos te pierdes, vos te salvas, vos te pierdes. Eso es lo que nosotros negamos, no que hemos sido escogidos. La Biblia habla de que hemos sido escogidos y nosotros creemos que hemos sido escogidos. El gran problema es que las personas
que creemos en el libre albedrío y que no creemos en la elección incondicional, pocas veces hablamos de la elección. No hablamos de la elección. Porque lo tomamos como tabú, es que la iglesia puede entenderlo mal y tal vez no lo comprenda bien. ¿Les ha pasado a ustedes que han hablado con una persona católica y le dice, yo no soy como ustedes, nos dicen a nosotros, porque ustedes no creen en la Virgen? Y nosotros le decimos, no, sí creemos en la Virgen. No, ustedes creen. ¿Por qué ellos piensan que nosotros no creemos en la Virgen? Porque no hablamos de la Virgen. Y las pocas veces que hablamos de la Virgen, no es para hablar de alguna virtud que ella tenía, que era una mujer virtuosa, sino para defenestrarla con nuestra doctrina, decir, no, era una mujer más que esto, que aquello, y siempre tratamos de bajarla lo máximo que podemos, sin darnos cuenta que ha sido una pieza importantísima del andamiaje del cristianismo. La Virgen María ha sido una de las 15 personas más importantes del cristianismo. Entre el segundo y el 15º puesto, ahí está la Virgen. ¿Por qué digo entre el segundo y el 15º puesto? ¿Quiénes son los 15? Los 11 apóstoles. ¿Quién más? Matías. Para mí Matías no es apóstol, porque ha sido elegido a dedo por los apóstoles antes que haya recibido el Espíritu Santo. Cada uno puede tener el pensamiento que quiere, pero vamos a ponerlo a Matías. Está Matías, ya son 12. Está Pablo, ya son 13. Está María, ya son 14. Y el 15º, que para mí es el más importante de la era cristiana, ¿quién puede ser? No me digan el Señor Jesucristo, no es el Señor Jesucristo. ¿Ah? No, el apóstol Pablo está dentro de los discípulos. Está los 11 discípulos, Pablo, Matías, Virgen María, Juan el Bautista. El Señor Jesús, no porque nosotros lo hayamos puesto, el Señor Jesucristo ha dicho, no hay hombre nacido de mujer más importante que Juan el Bautista. O sea, dentro de la era cristiana, que ha participado en la era cristiana, el más importante de todos, Juan el Bautista. María se peleará entre el segundo y el 15º puesto. Póngale en el lugar que usted quiera. Pero estar en esa posición es una posición muy importante. Y nosotros no hablamos de ella, por lo general, de sus virtudes. Siempre no la adoramos porque ella seguramente también tenía pecado. Ella es... Pero no hablamos de sus virtudes. Y lo mismo pasa con el tema de la elección. No hablamos con respecto de la elección. Nosotros sí creemos en una elección. Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros. Somos elegidos. El segundo punto, vuelvo a repetir, lo que no creemos es en la elección incondicional. ¿Se acuerdan qué significaba la elección incondicional? El punto número 2. El momento de la elección. ¿Cuándo se lleva a cabo la elección de Dios de nosotros? Por nosotros. ¿Cuándo Dios nos ha elegido? Antes de todas las cosas. Los calvinistas dicen, hemos sido elegidos antes de todas las cosas. ¿Nosotros qué pensamos? Que hemos sido elegidos antes de todas las cosas. ¿Qué dice Efesios 1:4? Se los leo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Dios. Hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Dios no es un Dios que improvisa. Nosotros a veces improvisamos. Cuando hay alguien que está en un ministerio y de repente esa persona dice, no, hermano, mire, ya no voy a poder estar yo a cargo de su ministerio, empezamos a pensar, ¿y ahora cuál es el plan B? ¿A quién podemos poner? ¿Quién querrá estar? Pero con Dios no. Dios no improvisa. Él tiene todas las cosas elegidas desde antes de la fundación del mundo. Nosotros también pensamos que hemos sido escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Por lo general, leyendo algunos libros calvinistas, encontraba que ponían versículos fuera de contexto, pero que tenían esta frase: antes de la fundación del mundo, desde el principio, predestinados, elegidos, y daban estos versículos para defender su postura. Ahora bien, nosotros creemos todas estas cosas.
Creemos que hemos sido elegidos, creemos que si hemos sido elegidos somos predestinados. Imagínense esto, antes de la creación del mundo, Dios ve que Juanqui iba a creer en el Señor Jesucristo, Dios lo elige para ser salvo y dice, bueno, Juanqui, como va a creer en el Señor Jesucristo, él va a ser uno de mis hijos, por lo tanto, el día que se muera, él va a ir al cielo. ¿Está predestinado su futuro? Sí. Pero la predestinación, ¿en qué se basó? En su libre albedrío, no en una elección arbitraria. ¿Se entiende? Nosotros creemos en la elección, creemos en la predestinación, creemos que hemos sido elegidos desde el principio, creemos que hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Lo que no creemos es que hemos sido elegidos en forma arbitraria. Gracias, hermano. En tercer lugar, la causa de la elección. La causa de la elección. El calvinista dice esto: todos nosotros hemos pecado. Como hemos pecado, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora bien, la Biblia cuando habla de muertos, de nuestros delitos y pecados, eso lo vamos a ver en más profundidad cuando toquemos el punto 1 del calvinismo. No está hablando de una muerte cadavérica, está hablando de una muerte espiritual. Ellos dicen, no, están muertos con una muerte cadavérica, su espíritu está muerto. Por lo tanto, si está muerto, no tiene poder para elegir, no tiene decisión para tomar, nunca va a buscar a Dios, no va a entender la palabra de Dios si se le predica porque está muerto. Y solamente se va a salvar si Dios lo elige en forma arbitraria a través de una elección incondicional. Eso lo enseña la Biblia. Una elección incondicional, una elección arbitraria de parte de Dios. Nosotros creemos que la causa de la elección no es una elección arbitraria por parte de Dios, sino que es el preconocimiento, el prognosis, el previo conocimiento que Dios tenía de nosotros, que un día íbamos a abrir nuestro corazón y que le íbamos a abrir las puertas de nuestras vidas para que el Señor entre en nuestros corazones y nos salve. No hemos sido elegidos en forma arbitraria. Voy a leer nuevamente para que con este preconcepto que estamos teniendo en este instante entendamos mejor Romanos 8:29 y 1 Pedro 1:2. Presten atención, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿A quién los predestinó? A los que antes habían conocido. Hemos sido elegidos, dice Pedro, según su presciencia en santificación del Espíritu Santo. ¿En qué hemos sido elegidos? ¿Cuál ha sido la base de nuestra elección? Su presciencia, su previo conocimiento de nosotros. Hay muchos ejemplos en la Biblia que podemos dar de este tema, pero voy a tomar uno que es impresionante cómo se lo desarrolla y cómo se nota aquí que Dios elige partiendo de su preconocimiento. Vamos a abrir nuestras Biblias para que ustedes también los lean. En 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Y van a ver allí cómo Dios elige. La nación de Israel quería rey. Y Dios le da un rey. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el rey? Saúl, el primer rey de Israel. Muy bien. El primer rey de Israel, Saúl. Y fíjense lo que le dice Dios a Saúl. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fíjense lo que dice aquí, vamos a seguir leyendo, no lo cierro porque vamos a seguir leyendo. Fíjense lo que dice, Dios te escogió, Saúl.
pero tú no guardaste los mandamientos de Dios. Si vos hubiese obedecido, eso me habla de mi libre albedrío, si vos hubiese obedecido, Dios hubiera reafirmado tu trono. En otras palabras, no habría un David, no habría un Salomón. El linaje de Saúl hubiese perdurado en el reino de Israel. Dice, si vos no me hubieses desechado, tu reino hubiese sido permanente. Pero como vos has pecado, yo te he tenido que desechar. ¿Por qué lo desechó Dios? ¿Porque Él obró con arbitrariedad? ¿O porque primeramente Saúl desechó el vivir de acuerdo a lo que Dios mandaba? ¿Por qué lo desechó Dios? Por su desobediencia. No porque Dios lo eligió en forma arbitrariamente para desecharlo. Y dice, a ver, vamos a ver bien. Dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Dios hace una elección. ¿A quién elige ahora por rey? A David. ¿Y en qué se basa Dios para elegir a David? De acuerdo al corazón de David. Dios tenía un previo conocimiento del corazón de David, y de acuerdo a ese previo conocimiento que Dios tenía del corazón de David, lo elige a David. ¿Se entiende? Capítulo 15, versículo 26. Dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey en Israel. Fíjense, algunas ramas del calvinismo, no todos, dicen esto: Dios a uno elige para salvación y Dios ha creado a otro para perdición. Aquí no dice eso. Aquí dice, Dios te ha desechado porque vos has desechado primero a Dios. Capítulo 15, versículo 34. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Galaad de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Si Dios puso a Saúl por rey, ¿por qué luego se arrepiente si él actuó en una forma soberana, en una forma arbitraria? ¿Por qué se arrepintió? ¿Que él no sabía que iba a pasar eso? Lo sabía. Y entonces lo dejó al libre albedrío de Saúl. Lo dejó a su libre albedrío. Nunca Dios va a invadir nuestra libertad. Dios nos va a proponer determinada forma de vida, nos va a proponer determinado ministerio. Y está en nosotros el ser obediente o el ser desobediente. Está en nosotros el querer cumplir con los propósitos y los planes de Dios, y está en nosotros el no querer cumplir. Pero tenemos un libre albedrío. Y lo vemos aquí. Entonces, ¿por qué decimos, en qué nos diferenciamos entonces con el calvinismo? Estoy pasando aquí uno. ¿En qué nos diferenciamos con el calvinismo? Los dos creemos lo mismo, que hay una elección. Los dos creemos lo mismo. La elección ha sido antes de la fundación del mundo. ¿En qué nos diferenciamos? En que ellos piensan que Dios, obrando en su soberanía, eligió a uno para salvación y dejó a otro para condenación. Y nosotros pensamos que la salvación uno la recibe cuando ejerce fe en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos elige, pero basándose en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay que tener en cuenta que no existe una sola clase de elección. Tenemos que tener en cuenta esto. Porque cada vez que aparece en la Biblia la palabra elección, los calvinistas toman ese versículo y lo fuerzan para que digan lo que ellos quieran. Pero tenemos que tener cuidado y analizar el versículo en su contexto y analizarlo en qué sentido va dirigido este versículo. Porque no todos los versículos que hablan de elección hablan de salvación. Existen distintos tipos de elección. En primer lugar, tenemos elección de vida. Dios nos ha elegido con un propósito de vida.
Él quiere que nuestra vida refleje algo, que su santidad. Sed santo porque yo soy santo. Hemos leído en Efesios, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió Dios antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Para qué hemos sido escogidos? Para ser santos. Aquí no nos habla de salvación, aquí nos habla del propósito de vida. Dios nos ha escogido antes de la creación del mundo para que seamos santos. Esa es una de las elecciones que Dios tiene para nosotros. Quiere que nosotros seamos santos. Ahora presten atención a esto, porque aún cuando está la elección de Dios para que nosotros seamos santos, sigue habiendo libre albedrío, sigue habiendo una voluntad libre. ¿Por qué? Una simple pregunta voy a hacer. ¿Somos todos santos en la iglesia de Calle Andes? Posicional, sí, no, de santo de práctica, que vivimos en santidad, que no caemos en pecado, nos mantenemos limpios y tenemos una fe firme y una vida intachable. ¿Somos así todos? No. ¿Son así en todo Santiago? ¿Son así en toda la Argentina? No. ¿Y no hemos sido elegidos para ser santos? Ahora, hemos sido elegidos para ser santos y no somos santos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha elegido con ese propósito, pero está en nosotros el querer vivir en santidad o el no querer vivir en santidad. ¿Se entiende? La elección no implica que queda de lado mi libre albedrío. Dios me ha elegido para que sea santo, pero depende de mí el vivir en santidad. ¿Está claro ese punto? Y vamos a ver un ejemplo bíblico. 2 Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparando, que dice, amando más al mundo. Uno de los discípulos de Pablo que andaba trabajando con él dice, Demas se me ha ido, ha amado más al mundo. Demas no estaba elegido para vivir en santidad. Sí. ¿Vivió en santidad? No. Otro tipo de elección que hay es la elección para el servicio. Nosotros hemos sido elegidos para el servicio. Dice que el Señor Jesucristo preparó las buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios nos ha elegido para tener una vida de servicio. Ahora bien, Dios nos ha dado dones. Cada uno tenemos dones de acuerdo a nuestra capacidad que nos ha dado el Espíritu, ¿verdad? Los dones son capacidades que nos da el Espíritu. Algunos de pastoreo, otros de evangelismo, a otros de enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene dones que ha sido dado por Dios. Ahora bien, si bien Dios nos ha dado los dones, el llamado de Dios al servicio también depende de nuestro libre albedrío. Porque si bien Dios me ha dado tal vez el don de evangelismo a mí, y si yo quería otro don, no, Dios me dice, yo te doy ese don. Parecería que es arbitrario, ¿verdad? Pero el servicio que yo llevo a cabo con el don que Él me ha dado, también está librado a mi libre albedrío. Porque si yo no quiero obedecer a lo que Dios me manda, no lo voy a cumplir. Si nosotros en Calle Andes, cada uno pone en práctica los dones que tiene, toda la iglesia tendría que estar trabajando. Y es más, yo les digo algo, hay hermanos que no saben qué dones tienen. Hay hermanos que no saben qué dones tienen. Y si no saben qué dones tienen, ¿qué implica? Que no lo están ejerciendo. Entonces hemos sido llamados a un servicio y Dios nos ha capacitado con dones para que le podamos servir. Esos dones que parecerían que lo hemos recibido en forma arbitraria, no han sido tan arbitrariamente dados. Dios nos ha dado unos dones de acuerdo a unas capacidades inherentes que ya teníamos. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? El apóstol Pedro, ¿cómo era? Pujante, tenaz, líder. Cuando se convierte al cristianismo, ¿cómo era? Igual, pujante, tenaz, líder. El apóstol Pablo, ¿cómo era?
salía a buscar en todos los pueblos y ciudades alrededor, en todos los países de la vuelta, a cristianos para matarlos. Y cuando se convierte, sale a buscar por todos los países alrededor a inconversos para convertirlos. O sea, no es que le da dones en forma arbitraria. Uno ya tiene un estilo, una capacidad, y Dios toma esa capacidad y los va transformando para usarla para su beneficio. Moisés es el caso que más me gusta. ¿Por qué? Porque Moisés se preparó como soldado, como guerrero, como líder en Egipto, 40 años siendo preparado como líder para liderar una nación. Él sabía cómo debía dirigir una nación. No era un improvisado, sabía cómo dirigir una nación. Pero cuando un día vio que un soldado egipcio golpeaba a un judío, ¿qué hizo? Fue y lo mató al soldado. Y Dios decía, no, un tipo así no me conviene para liberar a mi pueblo. A mí me conviene un tipo que tenga un corazón de pastor. ¿Y qué hace Dios? Lo manda a prepararse 40 años en el desierto cuidando ovejas, siendo pastor. Cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. Y ahí como pastor entendió que si una oveja se perdía no había que dejarla que se vaya, sino que debía ir a buscarla, traerla, curarla, alimentarla. Cuando estaban en el desierto, en un momento el pueblo de Israel cae en pecado y Dios le dice a Moisés, Moisés, correte, yo voy a destruir este pueblo y te voy a dar otro pueblo mejor. Mirá si nos llegan a decir eso a algunos de nosotros. Correte, vamos a destruir a todos estos hermanos que están en esta iglesia y te voy a dar otros hermanos más espirituales. Uno se pondría de costas y dice, bueno, de aquí para allá. Moisés, ¿qué dice en ese momento? No lo hagas. Si vas a tocar a ellos, me vas a tener que matar también a mí. Le salió el corazón del pastor. Había entendido cómo dirigir una nación durante 40 años, pero le faltaba el corazón. Luego de haber estado 40 años como pastor y teniendo el corazón de pastor, recién Dios lo llamó y lo capacitó en las virtudes que él ya tenía. Pero a pesar de eso, a pesar de que Dios nos dio dones que aparentemente son en forma arbitraria, los llamados al servicio, en los llamados al servicio que nosotros debemos cumplir, está el libre albedrío. Está el libre albedrío. ¿Se acuerdan de en Hechos capítulo 13, versículo 13, cómo están los 13 hoy? Dice que Pablo y Bernabé salen en el primer viaje misionero y junto con él sale Juan Marcos. Y a la mitad del viaje misionero, Juan Marcos, ¿qué hace? Pega la vuelta y se vuelve. ¿No había sido llamado Juan Marcos? Típica de los Juan Marcos, ¿no? Típica de los Juan Marcos, a la mitad del servicio, pega la vuelta. Bueno, no entremos en otros detalles más que ahora se le bueno, Dios lo había llamado a Juan Marcos para que vaya a la misión, pero Juan Marcos en su libre albedrío, ¿qué hizo? Se volvió. Hay dos pasajes. Pablo primero exhortándolo a Timoteo le dice, pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué Pablo en 2 Timoteo 4:5 le dice a Timoteo, cumple tu ministerio? Porque Timoteo podía no cumplir su ministerio. ¿Y en qué dependía de que cumpla o no cumpla su ministerio? En su libre albedrío. Pablo le escribe después a Arquipo en Colosenses 4:17 le dice, Arquipo, cumple tu ministerio. El cumplir el llamado al servicio está dentro del área de mi libre albedrío. El llamado está, la elección está. Pero si yo no cumplo, está dentro de mi libre albedrío. Ahora, cuando yo no cumplo, ¿la obra se detiene? No. Fíjense lo que pasó con Juan Marcos. En el segundo viaje misionero, Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Pablo no quería. ¿Qué pasó? Se dividieron. Y Pablo consiguió otro acompañante, Silas. Y se fue con Silas. Y Bernabé se fue con Juan Marcos.
apareció otro que lo reemplace. Si uno no cumple, Dios llama a otro. La elección está, pero el libre albedrío también. Y si uno no cumple, Dios llama a otro. Un ejemplo que no lo tenía pensado decir, pero a mí me impacta ese versículo cuando le dice Dios a Elías: vete, unge a tal rey, levanta a tal rey, después te vas a la casa de otro rey, lo vas a ungir, y después te vas a ir y vas a buscar a un muchacho que se llama Eliseo. Él desde ahora en adelante será mi profeta en lugar tuyo. Y esa frase a mí me impacta. Él será mi profeta en lugar tuyo. Dios reemplazó a Elías. ¿Por qué? Porque Elías, en su voluntad, había decidido dejar el ministerio y ponerse debajo de un enemigo. Está la elección para un propósito, o sea, no solamente una elección de vida, una elección de servicio, sino una elección de propósito. Dios puede escoger a una persona, sea creyente o sea inconversa, con un propósito determinado. El que más le gusta tomar los calvinistas, el faraón de Éxodo de los apóstoles, casi digo, de Éxodo. Le encanta tomar la historia de Faraón y lo relaciona con Romanos capítulo 9, que Romanos capítulo 9 lo vamos a ver al final de todo, en una reunión aparte para analizarlo bien, Romanos capítulo 9, porque es bastante complicado. Pero ellos toman al Faraón y dicen: mira, Dios escogió a un hombre para que se pierda. Lo escogió a Faraón y lo endureció a Faraón para que se pierda. ¿Será así? Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Hasta que ustedes busquen Éxodo capítulo 1, yo lo voy a leer. Éxodo 9. Ustedes no lo busquen al 9, busquen capítulo 1. Éxodo 9:16 dice: a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios estaba diciendo: yo he puesto a Faraón para demostrar en este Faraón que no deja salir a mi pueblo mi poder y que todas las personas crean que yo soy Jehová. Entonces los calvinistas, al ver este panorama, dice: Dios ha escogido una persona para que se pierda. ¿Será verdad? Éxodo 8:1. Perdón, 1:8. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. O sea, no conocía a José, no conocía al Dios de José. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaba y crecía de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cipra y la otra Fua, y les dijo, versículo 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, las prosperó, él prosperó sus familias. Fíjense, ¿Dios endureció el corazón de Faraón en su momento? Sí, pero ¿por qué Dios endureció el corazón de Faraón en su momento? Porque el Faraón primero rechazó al Dios de los hebreos, se puso en contra de los hebreos y comenzó a atacar a los hebreos. Cuando Faraón se puso en esa postura, vino Moisés y le dijo a Faraón: deja mi pueblo ir. Y el Faraón ahí, cuando rechazó el dejar ir al pueblo, comienza Dios a endurecer el corazón de Faraón. Fíjense lo que pasa con las parteras. Las parteras, dicen, temieron a Dios y no quisieron matar a los niños. Dios escogió a Faraón y a las parteras con un propósito. A una para preservar a los niños de Israel. A otro para mostrar su poder castigándolo. Pero Dios no lo predestinó para que se pierda. Faraón ya estaba perdido, porque él endureció desde un principio su corazón contra Dios.
Él desde un principio atacó al pueblo de Israel. Y ahí se cumple lo que dice en Romanos en capítulo 1, que dice que Dios endureció los corazones de aquellos que primero le desecharon, de tal forma que los dejó en sus malas conductas. Dios puede elegir a personas para un propósito. Puede elegir, sea creyente, sea inconverso, con un propósito. Pero aquí no estamos hablando de salvación. Aquí estamos hablando de propósitos determinados. ¿Cuántos conozco casos de misioneros que hacen inconversos? Dios utilizó con un propósito a una persona, pero no estamos hablando de salvación. Entonces tenemos que tener cuidado cuando veamos versículos que hablan de elección, de no confundir lo que es elección para salvación con lo que es elección de vida, elección de servicio, elección de propósito. El tema de elección de salvación lo vamos a ver a partir de la próxima semana cuando entremos en el tema. Solamente termino con un versículo que es un versículo conflictivo, para que primero ustedes lo piensen, a ver si lo encuentro, lo piensen, lo voy a buscar en la Biblia, es más fácil, se los leo, dice así, San Juan 15:16, piénsenlo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué significará? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nos matamos con eso, ¿no? Es un versículo que siempre los calvinistas utilizan. ¿Cómo es entonces? Aquí el Señor Jesucristo dice, yo lo he elegido a ustedes, ustedes no me eligen a mí. Hay que ver el contexto. El Señor Jesucristo le está hablando a los discípulos. Y no le estaba hablando de la salvación, sino que el Señor Jesucristo lo había elegido a ellos como sus discípulos. Y el Señor Jesucristo lo eligió a ellos como discípulos. Él fue el que fue llamando a cada uno, mientras uno estaba como pescador, mientras otro estaba cobrando los tributos. Él fue eligiendo. Dice, no me elegiste vosotros a mí, pero no está hablando de salvación. Si uno sigue leyendo más adelante en el capítulo 15, capítulo 16, hasta que llega al capítulo 17, se van a dar cuenta que está hablando de los 12. Y termina el capítulo 17 cuando el Señor Jesucristo hace una oración por estos 12, ora por los discípulos. Está hablando de una elección de servicio, no está hablando de una elección de salvación. Por eso es que yo le digo, hay que tener bien en cuenta que no todas las elecciones son las mismas. ¿Se entiende? Y para terminar, está hablando con una persona que es calvinista y me dice, hay que ver quiénes son los escogidos de la iglesia, porque por los frutos lo vas a conocer. Muchos de los que están en la iglesia no son salvos. Y yo le digo, ¿sabes qué? Perdón, me dice, qué triste que es, me dice, saber esto, que muchas personas que están en la iglesia no son salvas, porque por los frutos lo vas a conocer, porque un elegido no puede tener pecado, no puede vivir en pecado, porque la soberanía de Dios no te va a permitir llevar esa vida. Y yo le dije, qué triste ser calvinista. Me ha quedado mirando, ¿por qué? Le digo, porque ningún calvinista tiene seguridad de salvación. Me dice, yo sí tengo. ¿Y en qué te basas? ¿Cómo sabes que Dios te ha elegido a vos? ¿Y por qué sé? ¿Por qué sabes? ¿Quién te ha dicho que sos elegido? Y porque yo tengo fe. Un testigo de Jehová también tiene fe y no es salvo, porque tiene fe a su manera y no de acuerdo a la manera de Dios. Yo sé que soy salvo, porque yo he creído, yo he aceptado, y habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado. Yo tengo las promesas de que soy salvo, porque tengo los pasos cumplidos para la salvación. Lo he hecho con fe y con sinceridad y con arrepentimiento de mis pecados. ¿Vos cómo sabes que he sido elegido?
¿Cómo sabes? Le digo, lo más triste, qué triste cuando tengas hijos, porque lo llevarás a la iglesia, crecerá con vos, y el día que vos te estés por morir, no vas a saber si va al cielo o no, porque no tienes forma de saber si ha sido elegido o no. Y me dice, bueno, pero si mi hijo se va al infierno, si es la voluntad de Dios, es lo mejor. Mira hasta dónde llega, ¿no? Digo, no, ver a tu hijo ir al infierno es lo mejor. Yo haría todo lo posible para predicarle todos los días hasta que mi hijo abra su corazón a Dios, o por lo menos para que le quede plantada la palabra. Qué triste, un calvinista nunca, pero nunca, por más que un calvinista le diga, tenemos la seguridad de la salvación, no puedes tener la seguridad de la salvación de la forma que ellos creen, porque ¿cómo saben que han sido elegidos por Dios? Por los frutos los conoceréis. ¿Quién de aquí conoce personas que no son cristianas, que tienen mejor vida que un cristiano? ¿Quién de aquí? Yo me acuerdo que don Luis hablaba de un hombre que era ateo comunista. Es decir, una vida intachable tiene eso. Intachable. Ayudaba a los pobres, ayudaba al prójimo, atendía a la gente. ¿Abogado era, puede ser? Ayudaba a los pobres, los atendía gratis. Y era ateo. Por los frutos los conoceré. Lo peor es que he visto calvinistas que se matan haciendo obras para demostrar que por los frutos los van a conocer. Y llegamos prácticamente al catolicismo. Yo salgo por obra prácticamente. Porque yo tengo que demostrar que por frutos soy salvo. Hermanos, cuando tengamos la oportunidad, yo no sabía esto, los otros días me estaba hablando con una hermana de otra iglesia, de Calle Salta, y me decía que iban a empezar a enseñar ahora sobre el libre albedrío porque muchas de estas doctrinas estaban llegando y estaban dañando la iglesia. No sé hasta dónde será verdad o no será verdad. Lo que sí sé es que tenemos que tener bien en claro lo que creemos, tenemos que apoyar nuestra fe en las Escrituras, y a la hora que se nos plantee un versículo como este que es conflictivo, porque si ustedes lo ven fuera del contexto, ¿qué dice? La verdad que Dios elige y nosotros no elegimos. Ver el contexto y saber que nosotros sí creemos en la elección, creemos en la predestinación, pero creemos que Dios nos ha elegido basándose en su preconocimiento de nuestra fe. Que Dios lo bendiga. Vamos a terminar con una oración. Le voy a pedir a Juanqui que nos encomienda al Señor.